Imagínate esto, tienes todo lo que el mundo te dijo que desearas. Tienes el jet privado esperando en la pista, el reloj que cuesta más que la casa de tus padres y el poder de comprar naciones enteras con un solo chasquido de dedos. Ahora, mira a tu alrededor. En esta habitación de 300 metros cuadrados, el único sonido que escuchas es el tic-tac de un reloj de lujo que marca los últimos segundos de tu vida. No hay una mano que sostenga la tuya. No hay una voz que te susurre que todo estará bien. Hay millones de dólares bajo tu colchón, pero ni un solo gramo de amor en el aire. Bienvenidos a la mayor contradicción de mi vida, me convertí en el hombre más rico del cementerio, pero morí como el mendigo más pobre en afecto. Pasé 40 años construyendo un imperio, solo para darme cuenta, en mi último aliento, de que los billetes no sirven para secar las lágrimas de la soledad. Si crees que el dinero lo es todo, quédate hasta el final. Porque mi historia te va a destrozar el corazón, pero quizás, y solo quizás, logre salvar tu alma antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 1, el primer millón y el primer adiós. Recuerdo perfectamente el día que mi cuenta bancaria alcanzó las 7 cifras. Fue un martes gris, pero para mí, el mundo brillaba con un resplandor dorado. Salí a la terraza de mi oficina en el piso 50, mirando la ciudad como si fuera un tablero de ajedrez donde yo era el único rey. En ese momento, el ego es una droga más potente que cualquier sustancia. Sientes que el aire es diferente, que las leyes de la gravedad no se aplican a ti. Pero lo que no vi, lo que mi ambición me cegó por completo, fue el mensaje en mi teléfono que ignoré durante 3 horas. Era mi madre. Cumplía 70 años y yo había prometido estar allí. Ese primer millón fue el cemento con el que empecé a construir el muro entre el mundo y yo. Estoy ocupado construyendo un futuro, me decía a mí mismo. ¡Qué mentira tan elegante! No estaba construyendo un futuro, estaba cavando un foso. Recuerdo que mi esposa, Elena, entró en la oficina esa noche con una pequeña tarta y una vela. Sus ojos, que antes desbordaban admiración por el hombre soñador del que se enamoró, ahora mostraban una grieta de cansancio. Me pidió 5 minutos. Solo 5 minutos para celebrar la vida, no el balance de resultados. La eché. Le dije que su falta de visión era el ancla que me impedía volar más alto. Ese fue el primer gran adiós, aunque seguimos viviendo bajo el mismo techo durante años. La riqueza tiene una forma cruel de sustituir la presencia por objetos. Empecé a enviarle joyas en lugar de besos, y coches de lujo en lugar de conversaciones. Pensé que el brillo del diamante compensaría el frío de mi ausencia. ¡Qué estúpido fui! El éxito es un amante celoso que te exige que sacrifiques a todos los demás en su altar. Y yo, con una sonrisa de tiburón, entregué a mi familia pedazo a pedazo. Cada vez que cerraba un trato, sentía una descarga de adrenalina, una validación que el amor simple ya no me daba. La gente me miraba con envidia en los cócteles, y yo me alimentaba de esa envidia. Pero al llegar a casa, el silencio era cada vez más denso. Las cenas eran coreografías de cubiertos golpeando el plato, sin una sola palabra que cruzara el abismo de la mesa de caoba. Yo tenía el dinero para comprar el tiempo de cualquier persona en el planeta, pero había perdido el derecho al tiempo de las personas que realmente importaban. El éxito financiero es una montaña que, cuanto más subes, más ralo se vuelve el oxígeno de la empatía. Empecé a ver a las personas como activos o pasivos. Si no me ayudabas a ganar más, eras un estorbo. Mis amigos de la infancia, esos que conocían al niño que jugaba en las calles con zapatos rotos, fueron los primeros en ser descartados. No encajaban en mi nueva estética de ganador. Los cambié por socios que solo sonreían cuando las gráficas iban hacia arriba. No me di cuenta de que, al rodearme solo de gente que quería algo de mí, estaba garantizando que nadie se quedaría cuando no tuviera nada que dar. Mi primer millón no compró libertad, compró la primera piedra de mi propia prisión de cristal. Capítulo 2, el heredero de un trono vacío. A medida que las cifras en mis cuentas bancarias se multiplicaban, mi capacidad para sentir se dividía. Recuerdo el nacimiento de mi segundo hijo, Mateo. Mientras Elena gritaba de dolor y esperanza en una sala de partos de la clínica más costosa del país, yo estaba en el pasillo, pegado al teléfono, cerrando la adquisición de una cadena de hoteles en el Caribe. Cuando la enfermera salió para decirme que mi hijo había nacido, le hice una señal para que se callara.
Un momento, le dije, estoy a punto de ganar 20 millones. En mi mente enferma de ambición, pensaba que esos 20 millones eran el mejor regalo de bienvenida para Mateo. Pero Mateo no necesitaba millones. Necesitaba que su padre le mirara a los ojos por primera vez. Esa es la gran contradicción del hombre ambicioso. Trabajamos para darle a nuestra familia lo que nosotros nunca tuvimos, pero en el proceso, les quitamos lo único que realmente necesitan, nuestra presencia. Mis hijos crecieron viéndome como una figura mítica, alguien que aparecía en las revistas de negocios pero que nunca estaba en el desayuno. Les compré los mejores juguetes, los llevé a los colegios más exclusivos del mundo. Les puse choferes y guardaespaldas. Les di un escudo de oro, pero los dejé huérfanos de afecto. Recuerdo una noche, años después, cuando Mateo tenía 10 años. Entré en su habitación a medianoche, recién llegado de un viaje de negocios en Japón. Quería despertarlo para mostrarle un reloj de edición limitada que le había traído. Él abrió los ojos, me miró con una confusión dolorosa y me preguntó, ¿quién eres? Tardó 5 segundos en recordarme. Esos 5 segundos fueron un choque eléctrico de realidad, pero mi ego los descartó rápidamente. Es el jet lag, pensé. Es que es un niño. No quería aceptar que yo era un extraño en mi propia casa. La riqueza me permitió comprar el silencio de mi conciencia. Si me sentía culpable, compraba un cuadro de $1 millón. Si sentía que mi matrimonio se desmoronaba, compraba un collar de zafiros. Pero el mármol de mi mansión se sentía cada vez más frío. La comida, preparada por los mejores chefs del mundo, empezó a saberme a ceniza. Tenía una bodega con vinos de $1000 la botella, pero los bebía solo, frente a un televisor gigante que no lograba llenar el hueco en mi pecho. Me di cuenta de que el dinero es un amplificador. Si eres feliz, te hace más feliz, pero si estás solo, te convierte en el ser más solitario del universo. Estaba sentado en un trono, sí, pero era un trono de hielo que se derretía con cada una de mis respiraciones, dejándome hundido en un charco de mi propia arrogancia. Capítulo 3. El eco en la mansión de cristal. Llegó el día en que la estructura de naipes dorados colapsó. No fue una quiebra financiera, de esas me hubiera recuperado. Fue una quiebra emocional. Elena, la mujer que había estado conmigo cuando solo teníamos sueños y deudas, entró en mi despacho una tarde de lluvia. No traía joyas, no traía el bolso de diseñador que yo le había regalado la semana anterior. Traía un sobre de papel manila. Eran los papeles del divorcio. Ya no te reconozco, me dijo con una voz que no tenía odio, solo una fatiga infinita. Me enamoré de un hombre que quería cambiar el mundo, no de una máquina que solo quiere poseerlo. Intenté comprarla. Le ofrecí una casa en Florencia, le ofrecí triplicar su pensión. Ella solo sonrió con tristeza y me dijo algo que se quedó grabado como un ácido en mi memoria. El problema es que crees que todo tiene un precio porque tú mismo te vendiste hace mucho tiempo. Cuando se fue, la mansión de 10 habitaciones se convirtió en una cueva de ecos. Cada paso que daba resonaba con una soledad que me asfixiaba. Mis hijos se fueron con ella, no por obligación, sino por elección. Preferían un apartamento de 2 habitaciones con calor humano que mi palacio de cristal con aire acondicionado helado. Esa noche, por primera vez en décadas, lloré. Pero lloré de una forma patética. No lloraba por ellos, lloraba por mí. Lloraba porque me di cuenta de que, sin ellos, no sabía quién era yo. Si me quitabas el cargo de CEO, el saldo bancario y los coches deportivos, solo quedaba un hombre vacío. Un cascarón que se había olvidado de cómo amar. Pasé horas caminando por los pasillos oscuros de la casa, encendiendo luces solo para sentir que había alguien más. Pero las luces solo revelaban la perfección estética de mis muebles y la imperfección ética de mi vida. La contradicción era insoportable. Tenía el poder de influir en los mercados financieros. De despedir a 1000 empleados con un correo electrónico, de cenar con presidentes. Pero no tenía el poder de hacer que mis hijos me enviaran un mensaje de texto para decirme buenas noches. El éxito es un desierto disfrazado de oasis. Te pasas la vida corriendo hacia él, y cuando finalmente llegas y te bebes el agua de oro, descubres que solo te da más sed. Me rodeé de objetos inanimados para no tener que lidiar con la complejidad de los seres humanos, y terminé convirtiéndome en un objeto más. Un objeto caro, lujoso, pero sin alma,
guardado en una vitrina de máxima seguridad donde nadie podía tocarme, pero donde yo tampoco podía tocar a nadie. Capítulo 4. Amigos de oro, corazones de plástico. Con la soledad instalada en mi casa, intenté llenar el vacío con ruido social. Comencé a organizar las fiestas más extravagantes que la ciudad hubiera visto jamás. Champaña que fluía como agua, celebridades que venían solo por la foto. Y un ejército de personas que me llamaban amigo mientras sostenían copas pagadas por mí. Era un teatro de sombras. Yo sabía que si mi fortuna desapareciera mañana, esa gente se dispersaría como ratas huyendo de un barco en llamas. Pero en mi desesperación, prefería la mentira comprada a la verdad gratuita. Me sentaba en el centro de la fiesta, rodeado de modelos y empresarios, sintiéndome como un dios. Pero era un dios muerto. Observaba las risas y las conversaciones, y sabía que nadie allí sabía cuál era mi color favorito, que me asustaba por las noches o por qué no podía dormir sin pastillas. Me felicitaban por mi última adquisición, me pedían consejos de inversión, me adulaban hasta el cansancio. Pero cuando la fiesta terminaba y el último invitado se iba en su coche de lujo, el silencio que regresaba era más pesado que el plomo. Descubrí que la riqueza atrae a los parásitos y ahuyenta a los leales. La gente con principios no soporta el olor a podredumbre que emana de un ego inflado. Así que me quedé con los de plástico. Recuerdo a uno de mis socios más cercanos, un hombre al que ayudé a salir de la ruina. Estábamos en mi yate, navegando por el Mediterráneo. Le confesé que me sentía vacío, que a veces pensaba que nada de esto valía la pena. Él me miró, soltó una carcajada y dijo, pues si no quieres el yate, dámelo a mí. No hubo empatía, no hubo escucha. Solo el hambre voraz de más. Ese fue el choque emocional definitivo. Estaba rodeado de gente, pero nunca me había sentido tan solo en la inmensidad del océano. Tenía miles de contactos en mi agenda, pero no tenía a nadie a quien llamar a las 3 de la mañana para decirle que tenía miedo de morir. La contradicción de la era moderna, estamos más conectados que nunca, pero más aislados que nunca. Yo era el ejemplo perfecto. Mi vida era una vitrina de Instagram perfecta, pero detrás de la pantalla. Solo había un hombre sentado en la oscuridad, contando billetes para no contar sus fracasos personales. El dinero me había dado una voz que todos escuchaban, pero nadie entendía lo que mi silencio estaba gritando. Capítulo 5. La salud de oro y el pulso de hierro. El primer aviso llegó en una sala de juntas. Estábamos en medio de una negociación hostil para absorber a una competidora más pequeña. Yo estaba gritando, golpeando la mesa de mármol, sintiendo el poder de destruir el sustento de 300 familias con una sola firma. De repente, el mundo se puso en cámara lenta. Un dolor agudo, como un clavo al rojo vivo, me atravesó el pecho. Caí de rodillas sobre la alfombra persa que costaba más que el salario anual de mi secretaria. Mis socios me miraron con una mezcla de horror y cálculo. En sus ojos no vi preocupación por un amigo, vi la preocupación por sus acciones y bonos trimestrales. Me llevaron a la suite presidencial del mejor hospital del continente. Tenía 3 cardiólogos de renombre mundial a mi disposición, máquinas de última generación que emitían pitidos rítmicos y costaban millones. Pero mientras estaba allí, tendido en sábanas de hilo egipcio, me di cuenta de una verdad brutal. El dinero puede comprar la mejor medicina, pero no puede comprar un cuerpo nuevo. Puedes pagarle a un médico para que te mantenga vivo, pero no puedes pagarle para que te dé una razón por la cual vivir. La contradicción era un veneno en mi sangre. Estaba en una habitación de lujo, con vistas panorámicas a la ciudad que yo poseía, pero no podía ni siquiera levantar un vaso de agua por mí mismo. La enfermera, una mujer joven llamada María que ganaba en un mes lo que yo gastaba en un almuerzo, era la única persona que tocaba mi piel. Sus manos eran profesionales, pero tenían una calidez que yo había olvidado que existía. Ella me hablaba de sus hijos, de sus problemas para pagar el alquiler, de su pequeña casa llena de ruido y risas. Yo la escuchaba con una envidia desesperada. Ella era rica en lo que yo era un mendigo. Yo tenía el hospital, pero ella tenía un hogar al que volver. Pasé semanas en esa cama. Nadie vino a visitarme, excepto mis abogados con documentos para firmar y mis contadores con informes de pérdidas. Elena no vino. Mis hijos no llamaron. Había construido mi vida también alrededor de la autosuficiencia y la frialdad,
que ahora el mundo simplemente aceptaba mi ausencia. Me recuperé físicamente, pero mi alma salió de ese hospital con una cicatriz que ningún cirujano podía cerrar. Volví a mi mansión, pero el silencio ahora era ensordecedor. Tenía el pulso de un hombre sano, pero el ritmo cardíaco de un cadáver emocional. Me di cuenta de que el éxito financiero es el mayor analgésico del mundo. Te adormece ante el dolor de la soledad hasta que es demasiado tarde para buscar la cura. Capítulo 6. El arquitecto de monumentos vacíos. Para escapar de la depresión que me perseguía, decidí que necesitaba dejar una marca en el mundo. Si no podía tener el amor de las personas, tendría su admiración, aunque fuera comprada. Empecé a donar sumas astronómicas a museos, universidades y hospitales. Construí el ala de oncología, mi apellido, y la biblioteca de negocios, mi apellido. Me encantaba ver mi nombre tallado en piedra, en letras doradas que brillaban bajo el sol. Pensé que si mi nombre estaba en todas partes, yo nunca moriría realmente. Pero la contradicción me golpeaba cada vez que asistía a una inauguración. Me ponía mi mejor traje, cortaba la cinta con tijeras de plata y escuchaba los aplausos de personas que no me conocían. Me daban placas, me daban medallas, me llamaban filántropo y visionario. Pero al final de la ceremonia, cuando las luces se apagaban y los fotógrafos se iban, yo regresaba solo a mi coche blindado. Estaba comprando la inmortalidad de un nombre, pero estaba enterrando al hombre. La gente amaba mi dinero. Admiraba mi capacidad de dar, pero nadie me amaba a mí. Recuerdo caminar por uno de los parques que ayudé a financiar. Vi a una familia sentada en una manta, compartiendo sándwiches baratos y riendo por una broma interna. Me quedé observándolos desde lejos, como un fantasma que mira a los vivos a través de un cristal. Podría haberles comprado el parque entero, podría haberles dado una mansión a cada uno, pero nunca podría tener lo que ellos tenían en ese momento, la conexión invisible que no necesita de balances bancarios. Mi nombre estaba en la entrada del parque, pero yo era un intruso en su felicidad. Me convertí en un coleccionista de trofeos muertos. Arte que nadie miraba conmigo, propiedades que nunca habitaba, fundaciones que solo servían para limpiar mi imagen y mis impuestos. Me di cuenta de que la filantropía sin empatía es solo otra forma de vanidad. Estaba construyendo monumentos a mi ego porque tenía miedo de que, sin ellos, mi existencia no hubiera dejado más rastro que el humo de un cigarro caro. Estaba intentando comprar un lugar en el cielo con las monedas que me sobraban del infierno que yo mismo había creado en la tierra. Estaba rodeado de mármol con mi nombre, pero por dentro, me sentía como arena que se escapaba entre los dedos. Capítulo 7. La sentencia del último millón. El tiempo, el único activo que no pude manipular, finalmente me pasó la factura. La noticia no llegó en una oficina, sino en un despacho médico con olor a antiséptico y muerte. «Es terminal», dijo el doctor, sin levantar la vista de los resultados. 3 palabras que hicieron que mis billones de dólares parecieran papel higiénico. Tenía 6 meses. 6 meses para ver cómo el imperio que construí se convertía en el botín de guerra de buitres financieros y herederos distantes. La primera reacción de un hombre rico ante la muerte es intentar sobornarla. Ofrecí financiar investigaciones secretas, viajar a clínicas experimentales en Suiza, comprar el tiempo de los mejores genetistas del planeta. Pero la muerte es la única fuerza democrática que existe, no acepta cheques, no le importan las influencias y no se impresiona con los títulos de propiedad. Por primera vez en mi vida, el no fue absoluto e inapelable. Tenía todo el dinero del mundo para comprar un reloj de $1 millón, pero no tenía el dinero para comprar un solo minuto extra de vida. La contradicción se volvió insoportable. Tenía casas en 3 continentes que ya no vería, coches que no volvería a conducir y cuentas bancarias que seguirían creciendo mientras mis células se apagaban. Empecé a vender cosas, desesperado por deshacerme del peso del oro. Pero por cada cuadro que vendía, la habitación se sentía más vacía, no más ligera. Llamé a mis hijos. Les pedí que vinieran. Les ofrecí cambiar mi testamento a su favor si pasaban los últimos meses conmigo. Mateo me colgó el teléfono después de decirme: «Quédate con tu dinero, papá. Es lo único que siempre has querido». Elena simplemente no respondió a mis cartas. Me quedé solo en la suite principal de mi mansión, atendido por empleados a los que pagaba bonos de lealtad para que no me dejaran solo por la noche.
Me daban la medicina a la hora exacta, me cambiaban la ropa, pero sus ojos estaban puestos en el reloj, esperando el fin de su turno. No había un susurro de consuelo, no había una oración compartida. El éxito me había llevado a la cima de una montaña de oro, pero ahora que el suelo se desmoronaba, no había nadie abajo para atraparme. Estaba muriendo en la opulencia más absoluta, rodeado de belleza estética, pero en la miseria espiritual más profunda que un ser humano puede conocer. La mayor tragedia de mi vida no fue perder mi salud, fue darme cuenta de que pasé 40 años trabajando para financiar mi propio funeral solitario. Capítulo 8. Los buitres en el pasillo de seda. A medida que mi cuerpo se marchitaba, la mansión se llenaba de un nuevo tipo de ruido, el susurro de los abogados. Ya no se escondían. En la habitación contigua a mi lecho de muerte, podía escuchar las discusiones sobre fideicomisos, liquidación de activos y cláusulas de herencia. Para ellos, yo ya no era un hombre, era un inventario. Cada una de mis respiraciones dificultosas era cronometrada no por compasión, sino por cálculo financiero. Estaban esperando que el último latido de mi corazón liberara el flujo de billones hacia sus manos ansiosas. La contradicción era una broma macabra de la vida. Pasé décadas asegurándome de que nadie me robara un solo centavo, creando estructuras legales impenetrables, y ahora, las mismas personas que pagué para protegerme estaban repartiéndose mis entrañas mientras yo aún podía oler su perfume caro. Mis hermanos, a quienes no veía desde hacía 20 años, aparecieron de la nada con rostros de falsa tristeza y ojos que escaneaban las pinturas en las paredes buscando el sello de autenticidad. No venían a decir, te quiero, venían a preguntar qué hay para mí. Me di cuenta de que la riqueza atrae a los mejores actores del mundo. Durante años, me creí sus actuaciones de lealtad, pero ahora, en la luz cruda de la muerte, las máscaras se caían. El éxito me había rodeado de expertos en leyes, pero ni un solo experto en humanidad. En mi mesa de noche había frascos de morfina y un teléfono que no sonaba con llamadas de amigos, sino con notificaciones del mercado de valores. Mis acciones seguían subiendo mientras mi presión arterial bajaba. El mundo seguía celebrando mi éxito financiero, mientras yo me ahogaba en el fracaso más absoluto de mis relaciones. Había construido un imperio para que me recordaran, pero me di cuenta de que solo querían que me fuera rápido para poder heredar la gloria que yo nunca supe disfrutar. Capítulo 9. El espejo de lo que pudo ser. En mis últimas noches de lucidez, mi mente me llevaba de regreso al principio. Me veía a mí mismo a los 20 años, sentado en un banco del parque con Elena, compartiendo un café de máquina y soñando con el futuro. En ese entonces, no teníamos nada, pero lo teníamos todo. Teníamos tiempo, teníamos risas reales y teníamos la certeza de que el otro estaría allí al despertar. Cambiaría cada rascacielos que poseo, cada jet privado y cada centavo en mis cuentas de Suiza por volver a ese banco, sentir el frío del invierno en mi cara y el calor de su mano en la mía. La paradoja es que desperdicié mi vida intentando escapar de la pobreza, sin darme cuenta de que la verdadera pobreza es vivir sin un propósito que no sea la acumulación. La memoria es un juez despiadado. Me recordaba cada vez que elegí una reunión sobre el festival escolar de mi hijo, cada aniversario que olvidé porque estaba cerrando un trato. Cada vez que miré a alguien por encima del hombro solo porque mi traje costaba más que su coche. El dinero me dio una armadura tan gruesa que terminó por asfixiar el corazón que intentaba proteger. Ahora, el espejo me devolvía la imagen de un anciano frágil, rodeado de objetos que no pueden hablar, que no pueden consolar, que no pueden perdonar. La tecnología más avanzada me mantenía conectado a la vida por un hilo, pero mi voluntad de vivir se había evaporado. Me di cuenta de que el mayor error de la humanidad es creer que el tiempo se puede recuperar con dinero. El tiempo es la única moneda que solo se gasta y nunca se gana. Yo gasté todo mi tiempo comprando dinero, y ahora que tengo todo el dinero, no me queda tiempo para nada más que para el arrepentimiento. Estoy muriendo en la cama más cara del mundo, pero el frío que siento en los huesos no lo quita ni la manta más fina de cachemira. Es el frío de una vida que se apaga sin haber encendido la luz de nadie más. Capítulo 10. El último aliento y la verdad desnuda. El final ha llegado. Siento que la oscuridad empieza a cerrar el círculo. No hay luces blancas, no hay música celestial, solo hay un silencio absoluto en esta habitación de techos altos. Mi enfermera se ha quedado dormida en la silla de la esquina, incluso por el triple de su salario,
El sueño es más fuerte que su lealtad hacia mí. Me voy de este mundo exactamente como llegué, solo. Pero con una diferencia trágica, llegué con el potencial de amar y me voy con la certeza de haber fallado. Si estás escuchando esto, si aún tienes pulso y sueños, por favor, detente. Mira tus manos. No están hechas para agarrar billetes hasta que sangren, están hechas para sostener a los que amas. No esperes a tener suficiente para empezar a vivir, porque el ego nunca tiene suficiente. El éxito no es la cima de una montaña de oro. El éxito es llegar al final de tus días y tener a alguien que llore tu partida no por lo que dejas en el banco, sino por el vacío que dejas en su alma. He muerto hoy siendo billonario, pero si pudiera nacer de nuevo, elegiría ser un hombre común con una riqueza extraordinaria en abrazos y memorias. Me voy, y mi dinero se queda aquí, burlándose de mí desde las pantallas de las computadoras, recordándome que nada de eso cabe en un ataúd. Esta ha sido la historia de un hombre que lo ganó todo y descubrió que, al final, no tenía nada. Si este relato ha tocado alguna fibra en tu corazón, si te ha hecho replantearte lo que realmente importa en tu vida, no guardes este sentimiento solo para ti. Comenta abajo, ¿cuál crees que es la verdadera riqueza que el dinero nunca podrá comprar? Queremos leer tu reflexión, porque tu perspectiva puede ayudar a alguien más a no cometer el mismo error. Si crees que este mensaje necesita llegar a más personas antes de que sea demasiado tarde, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias. Compartimos verdades que la sociedad intenta ocultar bajo el brillo del consumo. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima reflexión. Recuerda, el éxito sin alguien con quien compartirlo es solo otra forma de fracaso. Nos vemos en el próximo vídeo, y mientras tanto, cuida lo que el dinero no puede pagar.